Hola, queridísimos amigos. El que quiera salvar su vida, la perderá. He comprendido de repente el significado de esa frase tan enigmática de Lucas, que me ha intrigado toda la vida, y es como si hubiera recibido un mazazo en mi cabeza. Traten de adivinarlo. Artículo de opinión. La senda escondida. Filosofía del eremita. Oda a la vida retirada. Todas las cosas son fatigosas. En Japón se llama hikikomori. Es típico del signo del cangrejo. Felicidad es la ausencia de pasiones. Se busca contacto con la naturaleza. No confundir eremita con anacoreta. El campo es el lugar para encontrarse. Beatus ille significa dichoso aquel. Tempus fugit es que el tiempo corre. Carpe diem es disfruta el momento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Locus amoenus significa lugar idílico. Vita somnium significa la vida es sueño. Aislamiento social de numerosos jóvenes. 500.000 de japoneses viven aislados. Un eremita no desea visitar ni ser visitado. Si el mundo está enfermo, aislarse sería sano. Un eremita no se aísla por miedo ni por fobia. Del tesoro de la santa pobreza a la abundancia. Thomas Merton habló de los padres del desierto. Se deteriora la situación entre Rusia y la OTAN. Activada la Guardia Nacional en todo Estados Unidos. El dinar iraquí se revaluó del domingo al lunes. Las fuerzas de la luz piden una meditación por la paz. Comenzamos. Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. La escondida senda de los sabios es el camino de la introspección consciente para hallar a Dios. Y es una exaltación del contacto con la naturaleza. Aislarse de un mundo enfermo para buscar la salud no sería mala idea. Entre comillas. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odios, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi manto plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. El aire del huerto orea y ofrece 1000 flores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Fray Luis de León. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. San Juan de la Cruz. Filosofía de una vida sencilla. El tópico literario Beatus ille es una expresión latina de Horacio que se traduce como dichoso aquel que, y con ella se hace referencia a la alabanza de la vida sencilla y desprendida del campo frente a la vida de la ciudad. Se refiere a aquellos seres humanos que optan por una vida retirada, alejándose de toda actividad mundana para privilegiar el encuentro consigo mismo. Presenta un ideal de felicidad basado en la ausencia de pasiones y en la vida aislada y retirada frente al ajetreo urbano. La temática del Beatus ille es una de las 4 aspiraciones del ser humano del Renacimiento, que son el Beatus ille, el Carpe diem o disfruta el momento, el locus amoenus o lugar idílico, idealización de la realidad, vita somnium, que significa que la vida es sueño, y el tempus fugit,
el tiempo que corre y la conciencia de ello. Yo busco un lugar idílico desde hace años. Entre comillas. Dichoso aquel que, lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con los bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como los soldados con el toque de Diana amenazador, ni tiene miedo a los ataques del mar, que evita el foro y los soberbios palacios de los ciudadanos poderosos. Horacio. Recoge las palabras iniciales de un poema de Horacio, 65 al 8 a.C. El tópico describe el ideal de felicidad basado en la ausencia de pasiones, vanidad, avaricia, cargos, y en vivir de acuerdo con la propia conciencia, retirado en el campo, lejos de la vida atormentada e inquieta de la ciudad. Todo es vanidad. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Entre comillas. ¿Qué provecho tiene el ser humano de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Seguimos entre comillas. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el ser humano puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí esto de nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Miré todas las obras que se han hecho debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Salomón escribió sobre la vanidad basándose en su propia experiencia. Entre comillas. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:10-11. Una vanitas es también una obra de arte simbólica que muestra la fugacidad de la vida, la inutilidad del placer y la certeza de la muerte, a menudo contrastando símbolos de riqueza y símbolos de decadencia. El sustantivo latino vanitas significa vacío o inutilidad, ya que los bienes y actividades terrenales son transitorios y sin valor. Curiosa oferta. Oferta de trabajo. Se busca ermitaño, sin sueldo, pero con alojamiento gratuito y grandes vistas. Imprescindible ser cristiano y varón. Absténgase quien necesite televisión e internet. Esta es la curiosa oferta de trabajo que lanzó una parroquia en una localidad de la región de Salzburgo, al oeste de Austria. Para que vuelva a estar habitada, una aislada ermita colgada literalmente de la roca a 1400 metros de altura en los Alpes austríacos. Quienes quieran disfrutar de la tranquilidad del lugar tendrán que vivir sin calefacción y sin agua corriente, y tener un carácter sosegado pero sociable, ya que una de las tareas es atender, escuchar y hablar a los peregrinos y visitantes que acuden al lugar. Pero vivir sin comodidades y en pobreza no es el ideal de un ermitaño moderno. Hoy en día no se busca el tesoro de la santa pobreza de San Francisco de Asís, sino el tesoro de la santa abundancia. Es decir, vivir en contacto con la naturaleza sin renunciar a las comodidades. Síndrome del ermitaño. Cada día hay más jóvenes partidarios del aislamiento social y se les llama el síndrome del ermitaño. Todavía hay muchos ermitaños y cada día más. La tradición eremítica se ha mantenido viva en distintas culturas durante miles de años. Algunos seres humanos deciden vivir apartados de la sociedad, por diferentes razones, todas ellas respetables si consiguen sobrevivir por sus propios medios.
El aislamiento social completo, principalmente un fenómeno japonés, pero jóvenes de todo el mundo sufren la misma presión social y pueden ser objeto de burla. En Japón los llaman ikikomori o miedo a la vida. No estudian, no trabajan, no van al cine, no acuden a fiestas ni pasan ratos con amigos. Son los ikikomori jóvenes japoneses que se recluyen en su habitación para alejarse de un mundo que estiman amenazante, y entran en un círculo vicioso en el que la pérdida de habilidades sociales conduce a más encierro. En España se les llama ninis porque ni estudian ni trabajan. Se estima que más de 500.000 de japoneses entre 15 y 39 años se han visto abocados a aislarse en sus casas y evitar el contacto social por completo, según un estudio del gobierno nipón citado por Japan Today. Fobia a la sociedad. La agorafobia es la aversión a los espacios abiertos como plazas o avenidas, y la fobia social es una aversión a situaciones sociales en las que el sujeto se expone a la valoración negativa de su imagen. Los agorafóbicos temen las situaciones que pueden generarle situaciones de ansiedad, miedo a la propia activación fisiológica y a los pensamientos sobre las consecuencias de experimentarlas. Al igual que otras fobias, el tratamiento más habitual es de tipo cognitivo y conductual. Este se basa en someterse a una exposición gradual a las situaciones que provocan la ansiedad. Un ikikomori es una persona con aislamiento social agudo. Es un término japonés para referirse al fenómeno social que consiste en personas apartadas que han escogido abandonar la vida social, a menudo buscando grados extremos de aislamiento y confinamiento, debido a varios factores personales y sociales en su vida. El término se refiere al fenómeno sociológico, así como a las personas que pertenecen a este grupo social. En la terminología occidental, este grupo puede incluir a individuos que sufren de fobia social o problemas de ansiedad social. Esto también se puede originar por agorafobia, trastorno de personalidad por evitación o timidez extrema. Estimaciones sugieren que existen más de 500.000 de hikikomoris en Japón. Mientras que algunas personas sienten presión por parte del mundo exterior y padecen agorafobia o fobia social, un hikikomori reacciona con un completo aislamiento social para evitar toda presión exterior. Pueden encerrarse en su dormitorio o en alguna otra habitación de la casa de sus padres durante periodos de tiempos prolongados, a menudo años. Normalmente no tienen ningún amigo y en su mayoría duermen a lo largo del día y ven la televisión o juegan al ordenador durante la noche. Todo esto hace de ellos un caso extremo de solteros parásitos, expresión japonesa para nombrar a aquellos que viven de las sopas instantáneas, viviendo en casa de sus padres para disfrutar de mayor comodidad. Aislamiento social. El aislamiento de la sociedad normalmente comienza de forma gradual, antes de que el hikikomori cierre con llave la puerta de su habitación. Suelen acumular basura a su alrededor, en especial de la comida instantánea o a pedido que consumen. A menudo se encuentran tristes, pierden sus amigos, se vuelven inseguros, tímidos y hablan menos. Frecuentemente son objetos de burla en el colegio, lo cual puede ser el detonante para su aislamiento. La mayoría de los hikikomori mantienen contacto con el mundo exterior solamente mediante el ordenador, la televisión y los videojuegos en línea. Sin embargo, en casos extremos, el hikikomori puede cerrarse incluso a esto y permanecer horas y horas sin realizar actividades de interacción o apreciación social en absoluto. La falta de contacto social de estas personas y el aislamiento prolongado tiene un gran efecto en la mentalidad, con la pérdida de habilidades sociales y los referentes morales necesarios. A menudo el mundo de la televisión o los videojuegos se convierte en su marco de referencia. Si el hikikomori regresa finalmente a la sociedad por su propia voluntad, tiene que afrontar el problema de haber perdido muchas de sus habilidades sociales, así como años de estudio, lo que agrava la reintegración. Temen que los demás descubran su pasado como hikikomori y se muestran vacilantes con la gente, especialmente si son desconocidos. Definición. Un eremita o eremitaño es una persona que vive en soledad y elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad. Significa todo aquel que vive en soledad apartado de los vínculos sociales en bosques, montañas, páramos o lugares desérticos.
Un auténtico eremita no se aísla por miedo ni por fobia, sino por una decisión consciente y racional. No confundir eremita con anacoreta, porque el primero es un ermitaño y el segundo es un monje. En griego, eremos significa desierto y anakos significa monasterio. El ermitaño es una carta del tarot que habla de paciencia y espera, porque es una carta que muestra soluciones lentas. El ermitaño tiende a pensar mucho, a analizar y a planificar sus acciones. La figura que vemos en el tarot es muy parecida a la representación tradicional del ermitaño. Un anciano con barba blanca usando una linterna antigua y un bastón. Esta figura representa al sabio que decidió vivir lejos de la sociedad, buscando conocerse a sí mismo y al mundo a través del silencio y la contemplación interior. Él posiblemente vive en una cueva o cabaña en contacto directo con la naturaleza, lejos de la gente. El ermitaño busca la soledad como una forma de encontrar la verdadera sabiduría y una nueva perspectiva de la vida. También significa que un eremita no desea visitar a nadie ni ser visitado por nadie. Esto es típico de los seres humanos nacidos bajo el signo del cangrejo ermitaño. Es bueno que cada uno decida cómo quiere vivir con libertad y responsabilidad, y buscarse al mismo tiempo medios de supervivencia. Al mismo tiempo, quiero decir. Medios de supervivencia. Pero no es bueno actuar desde el miedo a la vida y tampoco es bueno vivir en la pobreza. Ayer hablé, o anteayer, de los eremitas tibetanos, pero son místicos profesionales y no jóvenes asustados. Entre comillas, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. La práctica del eremitismo se encuentra presente en la historia del hinduismo, el budismo, el sufismo y el taoísmo. Desde un punto de vista religioso, la vida solitaria se torna así en una forma de ascetismo, donde el ermitaño renuncia a las preocupaciones y placeres mundanos. En la vida eremítica ascética, el ermitaño busca la soledad para la meditación, la contemplación y la oración sin las distracciones de contacto con la sociedad humana, el sexo o la necesidad de mantener otros estándares socialmente aceptables, por ejemplo, de alimentación o vestimenta. En China, la vida ascético-eremítica típica de la espiritualidad del budismo y del cristianismo preprotestante no formó parte de la cultura antes de la introducción del budismo y hasta la actualidad se la ve con cierto recelo desde el punto de vista de los valores oficiales de China. Por otro lado, existe un inusual eremitismo no ascético que tiene en China una historia que precede al budismo. Para una élite, el equivalente de la vida eremítica en China en la actualidad consiste en negarse a ocupar cargos gubernamentales o en ser forzado a retirarse. Este fue un estilo de vida entendido como religioso, a menudo relacionado con la experiencia estática religiosa, así como el mantenimiento de los más altos valores éticos. El ascetismo no estaba implicado, sino que de hecho podría tratarse de un estilo de vida dedicado a búsquedas estéticas, quiero decir. Pasemos a uno de mis personajes favoritos. Se llama Thomas Merton. Thomas Merton habló del camino de Chuang Tzu, pero también escribió sobre la sabiduría de los padres del desierto en su libro La sabiduría del desierto. Un buen número de hombres y mujeres acudieron a los desiertos de Egipto, Palestina, Arabia y Persia para vivir su fe más radicalmente. Alejándose de un mundo que los absorbe y los separa de Dios, buscaron un lugar tranquilo donde encontrarse a sola con el absoluto en sus vidas. En sus muchas horas de silencio y meditación, aprendieron una sabiduría que en modo alguno resulta hoy desfasada. Aquellas circunstancias de su época, parecidas en algunos aspectos a nuestra vida vertiginosa en las grandes ciudades, siguen siendo hoy un reclamo para la paz interior, la relativización de las mediaciones y el encuentro con el único absoluto. Merton fue un monje trapense estadounidense, teólogo, escritor místico, activista y especialista en religión comparada.
Fue pionero en el diálogo con prominentes figuras espirituales asiáticas, entre ellas el Dalai Lama, el escritor japonés Daisetsu Teitaro Suzuki, el monje budista tailandés Buddhadasa y el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, autor de libros sobre el budismo zen, el taoísmo y su relación con la fe católica. Es decir, halló un vínculo de la fe católica con libros de zen y taoísmo, lo cual es genial. Por eso es uno de mis favoritos, porque tiene una visión universal y no sectaria de la espiritualidad. Padres del desierto. Se considera que el eremitismo en el cristianismo nació a finales del siglo III y principios del siglo IV, particularmente tras la paz de Constantino, cuando los llamados padres del desierto abandonaron las ciudades del Imperio Romano y zonas aledañas para ir a vivir en el aislamiento y en el rigor de los desiertos de Siria y Egipto, sobresaliendo el desierto de la Tebaida. Con la denominación padres del desierto, padres del yermo o padres de la Tebaida, se conoce en el cristianismo a los monjes ermitaños y anacoretas que en el siglo IV abandonaron las ciudades del Imperio Romano y otras regiones vecinas para ir a vivir las soledades de los desiertos de Siria y Egipto, haciéndose famosa la Tebaida por tal fenómeno. Sus equivalentes femeninas son las madres del desierto. En la ascesis solitaria, tales padres y madres buscaban lo que en griego se ha llamado esiquia, es decir, una paz interior para posibilitar la reunión o unión mística con Dios, el jesicasmo. El primero de tales ermitas fue el egipcio Pablo el Ermitaño, que fue conocido gracias a Antonio Abad, también eremita. En Siria hubo otros como Simeón el Estilita, que vivía encima de una columna en los siglos IV y V. Pero no solo hubo padres, sino también madres del desierto, como Sinclética de Alejandría del siglo IV o Sara del desierto del siglo V. Con la expresión madres del desierto o amas del desierto, se conoce a las primeras mujeres del cristianismo primitivo que decidieron llevar a cabo en el desierto una forma de vida ascética propia de ermitañas, anacoretas y monjas, similar a la forma que adoptaron los padres del desierto. Se sabe que hubo mujeres que practicaron la vida anacorética. Algunas veces tuvieron que hacerlo vestidas como monjes, como fue el caso de Santa Florencia o Santa Rosalía de Palermo, bajo una regla masculina o guía patriarcal. Sara, Sinclética de Alejandría y Teodora no ocultaron su identidad femenina. Más adelante también tendría lugar con el mismo concepto en otros espacios naturales como las montañas sirias o las del centro de Italia. Vivían en cuevas con una provisión de agua y frutos secos como dátiles, almendras o higos secos y una cabrita atada a la puerta que les daba leche fresca todos los días. Vida eremítica. En el cristianismo, la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios que se considera más perfecta. La vida del ermitaño está por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de éste, con oración, ayuno, silencio o meditación. Dijo un anciano padre del desierto: no hagas a otro lo que tú detestas. Si odias al que habla mal de ti, no hables tampoco mal de los demás. Si odias al que te calumnia, no calumnies a los demás. Si odias al que te desprecia, al que te injuria, al que te roba lo tuyo o te hace cualquier otro mal semejante, no hagas nada de esto a tu prójimo. Basta guardar esta palabra para salvarse. Y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, di bueno. Si está mal, di tú sabrás lo que dices. Y no disputes con él de lo que ha hablado, y así tu alma tendrá paz. Esto es pura ley natural, este consejo. Actualmente, la Iglesia Católica reconoce la vida eremítica o anacorética, en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. En España y en distintos países de América hispana existen hoy ermitaños y ermitañas consagrados según este canon. En el mundo moderno suele verificarse una variante del eremitismo que mantiene algunas de sus características.
En este caso no se verifica una fuga geográfica del mundo, sino un aislamiento respecto del estilo o de la forma de vida que el mundo presenta. Se trata de un eremitismo en medio del mundo, impregnado por rasgos de meditación, silencio y soledad, que huye de cualquier tipo de publicidad y que florece incluso en medio de una gran ciudad. Perdón que necesito tomar un poco de agua. Noticias del reseteo. Primero, se espera una ley marcial en todo el mundo. Segundo, Rusia y Estados Unidos amenazan con una guerra por Ucrania. La situación entre Rusia y la OTAN se está deteriorando rápidamente. Tercero, se ha dicho a los funcionarios de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido que estén listos para pasar al modo de crisis en muy poco tiempo si la situación entre Rusia y Ucrania se deteriora aún más. Cuarto, las fuerzas de la luz están pidiendo a tantas personas como sea posible que participen en una meditación urgente por la paz. Quinto, Putin advierte a Alemania sobre un alto precio a pagar por Ucrania. Se cortaría el gasoducto. Sexto, piratas informáticos de Corea del Norte lanzaron un ataque cibernético contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Séptimo, Japón reclama soberanía sobre el territorio ruso. Tokio no renunciará a su afirmación de que las islas Kuriles del sur en el Océano Pacífico son legítimamente japonesas y quiere llegar a un acuerdo con Moscú para resolver la disputa. Octavo, miles de caravanas de migrantes se dirigen a la frontera de Estados Unidos. Noveno, activada la Guardia Nacional en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Décimo, según la sección 11.3 del Manual de la Ley de Guerra, un gobierno ilegítimo debe estar en el poder durante un año antes de que se pueda destituir legalmente. Undécimo, aplicación del derecho consuetudinario para iniciar investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Duodécimo, la Casa Blanca y el edificio del Parlamento en Ottawa, Canadá, fueron rodeados por la misma valla de cemento de 3 metros de altura, como si se preparara su demolición. 13º, escasez mundial de alimentos, combustibles y bienes. 14º, la huelga de camioneros y las tormentas de invierno han causado escasez de alimentos y cortes de energía, tanto en Estados Unidos como en Canadá. 15º, se dice que las tiendas de comestibles en Carolina del Norte están casi vacías durante la tormenta masiva. 16º, los camioneros canadienses han anunciado una huelga nacional a gran escala que comenzará el 23 de enero. 17º, se avecinan cierres de tiendas de comestibles canadienses en medio de la escasez de productos y mano de obra. 18º, el capo del reinicio financiero mundial, el dinar iraquí, se revaluó durante la noche del domingo al lunes. 19º, se dijo que una erupción del volcán de Tonga fue el equivalente a 1000 bombas atómicas de Hiroshima y acabó con toda la comunicación con la isla. 20º, Tonga enfrenta un desastre sin precedentes, mientras que Nueva Zelanda advierte sobre más erupciones y riesgo de maremoto. 21º, las probabilidades de que ocurriera una tercera erupción en Tonga o en otra parte del mundo son inminentes. La pregunta es ¿cuándo? 22º, el miércoles 18 de enero 2 terremotos se produjeron cerca de una planta de energía nuclear en el suroeste de Irán, poco más de una semana después de que otro terremoto azotara la región. 23º, los talibanes han anunciado la formación de un batallón de bombarderos suicidas. 24º, el Banco Nacional de Suiza aprobó una amplia gama de transacciones que implican la moneda digital de Banco Central. Y esto es todo por el momento, que como ven, no es poco. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.